Hola, estimados y estimadas alumnas, espero que estén muy bien. Vamos a realizar este ejercicio para practicar un poquito lo que es la aritmética de la O pequeña de Landó. Entonces, tenemos ahí la siguiente expresión. Tenemos A a la menos X y vamos a suponer que se escribe como 1 menos X logaritmo de A más O pequeña de X. ¿Ok? Y vamos a buscar una expresión para a la menos 2x. Entonces, lo que se sugiere es que lleguemos a que es igual a 1 menos 2x más logaritmo de a más o pequeña de x. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que hacer es relacionar las dos expresiones. Si nos fijamos, tenemos que a la menos 2x se puede escribir como a elevado a la menos 2 por x. Podemos separar esos dos factores. Entonces podemos dejar la base a, la x y el menos como exponente y esa potencia elevado a la potencia 2. Entonces lo que podemos hacer es escribir el 1 menos x logaritmo de a más o de x al cuadrado, ¿verdad? Porque es igual a la menos x que esos tres términos. ¿Okay? Entonces, bueno, podemos hacer lo siguiente, que sería escribir al cuadrado el primer término. ¿Ok? Luego escribir 2 por el primero, por el segundo y el último término al cuadrado. Es decir, usar fórmula notable. ¿Está bien? Porque, vamos a ver aquí que no utilicé este símbolo. De una vez hicimos lo siguiente. Agrupar esto como un solo término. ¿Okay? Como ponerle un paréntesis. 1 menos x logaritmo de a. Entonces, si lo vemos como una sola expresión y tenemos O de X como la segunda expresión, entonces ahí tenemos el A y el B de las fórmulas notables, ¿verdad? Este es uso dicho A y B, que a la 2 es igual a el primero al cuadrado, 2 por el primero por el segundo y el segundo al cuadrado. Eso por comodidad, ¿verdad? Entonces aquí estamos tomando todo esto como el primero al cuadrado, que está, más 2 por el primero por el segundo, y aquí el segundo al cuadrado. Estamos aplicando la fórmula notable y de ahí lo que nos queda es seguir desarrollando. Tal vez aquí, como es otro binomio que está al cuadrado, entonces otra vez la fórmula notable, eso es lo que con menos sería escribir 1 al cuadrado menos 2 por el primero que es 1, por el segundo que es x logaritmo de a. Recordar que el logaritmo natural de a es una constante porque a es la base de la potencia. Más el segundo término al cuadrado. Entonces, eso indica que x está a la 2 y logaritmo natural de a está a la 2, se puede escribir así. ¿Okay? Y eso es desarrollar este binomio, como estos tres términos, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí. Abarca, ¿verdad? Eso. Por fórmula notable. Y bueno, lo que sigue es esto de acá, que es un 2 por un binomio por O de X, puedes distribuirlo. El 2 se reparte adentro y el O de X también. Entonces podemos escribir 2, porque se multiplica. Y O de X, pues repartirlo también. O si quieren en el siguiente paso, ¿verdad? Podemos hacerlo en el siguiente paso, si gustan. Puede ser el 2 lo reparto, sería 2 menos 2x logaritmo de A. Le mantengo el paréntesis y coloco el O de X. No jugamos nada con el último, bueno, puede ser, ¿verdad? Bueno, si quieren lo ven así como O de X que está al cuadrado, ¿verdad? Por si esta notación les parece dudosa o no entienden qué significa esto mismo, ¿verdad? Y bueno, empezamos ahí, no vamos a empezar a aplicar propiedades todavía, vamos a distribuir esta O. ¿Okay? Vamos a distribuir esta O y entonces tenemos un 1, un menos 2x logaritmo de A, más o menos se parece a lo primero que nos pide. Una expresión que dice x a la 2 por logaritmo a la 2 de a más, aquí sería 2 o de x menos
menos 2x logaritmo de a por o de x, porque se reparte. Y si ustedes gustan, ya podemos aplicar la primera propiedad, que sería en este término, en el final, que cuando tengo o de x por o de x, tengo o de x al cuadrado, pues puedo poner ese 2 adentro y decir o de x a la 2. ¿Okay? Esa expresión es un o de x a la 2. Ok, eso es lo que vamos a hacer, incluir ese 2, entonces vamos a escribirlo aquí en rojo. Ahí está, ahí usamos una propiedad. Luego de eso, vamos a ver qué podemos simplificar, dónde podemos aplicar otras propiedades, entonces nos enfocamos donde haya U. Esto no, aquí hay una U. O de X que multiplica una constante, se puede eliminar esa constante, ¿verdad? Perdonen que aquí me faltó un paréntesis. Entonces, voy a bajar lo que no tiene O y no voy a alterar por el momento. Y voy a decir que la constante se puede eliminar, entonces esto es un O de X. Y luego aquí vamos a aplicar otra propiedad, vamos de nuevo. En este término hay X que multiplica a O de X, entonces lo puedo fusionar como una sola potencia, sumo los exponentes, y me quedaría O de X a la 2. Entonces me quedaría la constante afuera, que es el 2 y el logaritmo, y me queda O de la suma de los exponentes, X a la 1 afuera, X a la 1 adentro, sería X a la 2. ¿Verdad? Y O de X a la 2. Bueno, siguiente propiedad, vamos a hacerlo igual paso a paso. Aquí tenemos constante por un O de X a la N. Entonces la constante se puede eliminar. ¿Okay? Entonces nosotros podemos seguir haciendo, tal vez se ve como largo esta parte, pero no lo es. Porque vamos aplicando propiedades como muy despacio para que ustedes la vean. Cada propiedad, entonces aquí se elimina la constante. Y la constante puede ser desde el menos, entonces puedo poner suma, ¿verdad? Y el menos 2 logaritmo de a es la que se elimina y entonces queda o de x a la 2. Se pone o de x a la 2. Y entonces tenemos que estas dos se juntan para decir 2 o de x a la 2, que sería tener una constante ahí que vamos a eliminar, ¿verdad? Entonces sería lo mismo dejar solo uno de ellos, ¿verdad? Podríamos juntarlo todo de una vez, decir, bueno, vamos a dejarlo aquí 2 o de x a la 2, ahí estamos usando una propiedad. Bueno, ahí no, sumando nada más, digamos. Entonces, esta constante ahora la vamos a eliminar. Y esa es como la aritmética o el álgebra de las O pequeña de las dos. Entonces, te queda O de X a la 2 y al final usas la propiedad. Estamos usando la constante, cómo se elimina, la constante, cómo se elimina de un factor. Lo que nos queda ahora es esas dos O, juntarlos en una sola y nos queda la menor de las potencias. Entonces, podemos escribir como más extenso, que sería escribir, no es necesario, ¿verdad? Tanto que usted lo puede hacer de una vez, se suman las potencias y el O de varias potencias es la menor de ellas, la que tomo, entonces puedo dejar O de X. Entonces, esta otra parte, y no he tocado esta segunda, esto sería O de X, porque lo quería hacer aquí, en este último paso. Esto no está en lo que me piden, ¿verdad? Quieren que yo escriba a la menos 2x en términos de 1, de esta parte lineal, 2x logaritmo de a, pero no quieren que tenga términos con x al cuadrado. Entonces lo que hay que ver es que esta parte también es un o de x. ¿Será que esta parte corresponde a un o de x? Pues vamos a dividirlo por x, calcular el límite cuando x tiende a 0 y ver que efectivamente da 0. Entonces se sustituye y se llega a la conclusión. ¿Ven? Entonces lo que basta es llegar a que esto es un o de x más otro o de x, como les digo, es 2 o de x que queda como uno solo, ¿verdad? Entonces son 2 y sería como uno solo. ¿Verdad? Se sustituye la constante, se puede eliminar. ¿Por qué? Este paso se justifica de aquí a aquí, pues, y vamos a hacer aquí, a ver si aquí cabe,
el límite, cuando x tiende a 0, de x a la 2 logaritmo a la 2 de a entre x. Se cancela una x con una x y esto es una constante y aquí queda x multiplicando. Entonces tenemos un límite de x multiplicando por una constante cuando la x tiende a 0. Eso es un límite que vale 0. Entonces es cierto, esta función es o pequeña de x. Entonces ya llegamos a la expresión que nos pidieron.